Hace unos días, Linux Tech, que es uno de los canales más grandes de hardware, reseñas de hardware y tecnología en YouTube, hicieron un challenge o un reto donde dos de los empleados y el creador y otro de los muchachos que se llama Lucas, pues van a estar instalando Linux en sus computadoras personales de sus casas, con el propósito de jugar juegos y probar el sistema para uso personal. En este caso, la mayoría del uso que le van a dar es para jugar juegos, ¿verdad? Nosotros vamos a estar haciendo una reseña de este video y comentando de los asuntos que ocurran en este video. Acompáñanos para que ustedes puedan ir también aprendiendo de todo lo que ellos van a estar haciendo, y yo voy a estar dando mi opinión basado en el conocimiento mío, que son más de 22 años trabajando con Linux, y pues llevo usando Linux desde el 1997. O sea que yo tengo el conocimiento para hablar con fundamento. Soy actualmente instructor certificado de Red Hat, y puedo hablar con fundamento de todo lo que ocurra en este video. Vamos a estar viendo los pormenores de lo que ocurra en la instalación de lo que ellos vayan a hacer. Me imagino que van a confrontar problemas y nosotros pues vamos a comentar basado en las opiniones y los comentarios que ellos hagan en el video. To celebrate the exciting launch of Windows 11, Luke and I are challenging each other to ditch Windows altogether and replace our Windows PCs with Linux for a month. And if either of us caves, they have to dye their hair in red, green, blue, and yellow quadrants permanently. Easy, you might say. But I'm not talking about our work machines that are basically just used for word processing and web browsing. I'm talking about our personal rigs, the ones we both use on a daily basis, primarily for gaming. Has Linux gotten to the point where it's user-friendly enough that any tech nerd can pick it up and run? Is game compatibility going to be an instant deal breaker? Will any of my other applications even run? Who would sponsor this madness? Embarrassingly, I have never actually made an earnest attempt to daily drive Linux, and one of the reasons for that is the utterly paralyzing number of choices you have to make before you even get started. Ok, aquí tenemos que hacer un comentario basado a lo que él está diciendo. Hay un montón de distribuciones, sí, en el mundo de open source, ¿verdad? Pero muchas de ellas se basan en una. Por ejemplo, ahí están mencionando Mangaro, ahí está mencionando Ubuntu, Elementary, Mint, Fedora, etc. Muchas de las que menciona están basadas en Debian, ¿verdad? Y Debian es una sola distribución. Obviamente las otras, pues muchas de ellas están basadas en Arch, que es otra distribución, ¿verdad? O sea que siempre hay un bien común entre ellas, que están basadas en una distribución base. La única que yo veo ahí que es desarrollada desde cero viene siendo Fedora, que es basada en Red Hat, y Red Hat es el que construye este sistema desde cero, ¿verdad? Y incorpora todas las tecnologías en él. Los demás pues son basadas en una distribución base, en este caso Debian o Arch Linux, y pues prácticamente todas las tecnologías que desarrolla Arch Linux pues son incorporadas en ellas. Esto no quiere decir que son diferentes. La mayoría de las distribuciones Linux son iguales todas. Los comandos que yo ejecute en una pues los puedo ejecutar en otras. Las aplicaciones que hay en una las pueden haber en las otras. Lo único que va a cambiar siempre es el manejador de paquetes, la paquetería, que viene siendo los programas que se pueden instalar, ¿verdad? Cómo tú instalas y cómo tú desinstalas esos programas. Es la diferencia realmente que nosotros vamos a encontrar en estas distribuciones. Muchas de ellas pues tienen personalizaciones, customizaciones, por ejemplo el interfase gráfico, alguna aplicación para controlar los drivers, para controlar el sonido o demás, ¿verdad? Pero son idénticas en el sistema base. Lo único pues que tienen sus customizaciones. O sea, no son nada diferentes. Muchas de ellas son incluso muy parecidas. Tienen un entorno gráfico muy similar, que ya está disponible. Lo puedes instalar, por ejemplo, si yo uso Ubuntu, yo puedo instalarle KDE, puedo instalarle GNOME, puedo instalarle XFCE,
etcétera, ¿verdad? Diferentes entornos gráficos se pueden instalar en una sola distribución, ¿verdad? O sea que eso es parte de lo que es la comunidad de Linux, que hay un montón de opciones, no es controlado por ninguna empresa y pues los usuarios tienen mucha más libertad que en un sistema operativo como Windows, que es un sistema controlado por una compañía, al igual que Mac, que son sistemas operativos propietarios controlados por una empresa. En el caso de Linux, pues es una comunidad de usuarios, muchos de ellos pues son fundaciones sin fines de lucro, por ejemplo en el caso de Arch, en el caso de Gentoo, en el caso de Fedora, ¿verdad? Fedora más bien es una comunidad controlada por una empresa, que es en el caso de Red Hat, ¿verdad? Pero también tiene ayuda externa de desarrolladores externos. Vamos a continuar viendo el video. Now, I could just call on industry contacts or even use internal resources to make these decisions for me. But the point of this challenge is that Luke and I should be using the exact same resources that anyone else would have. And with that in mind, right out of the gate, I would forgive the average gamer for making it as far as Google hit #1 for best Linux distro for gaming and bailing on the entire deal. I mean, nothing against the author of this article. I did pick up some really useful information, but it is full of jargon that a non-Linux enthusiast could. Muchos de estos artículos que publican en internet tienen mucha información errónea, ¿verdad? Son personas que no tienen mucho expertise en Linux y pues obviamente no comprenden bien cómo funcionan los sistemas, ¿verdad? No estoy quitándole crédito, como dice Linux, a los que desarrollan o a los editores que desarrollan estos artículos, pero mucha de la información es errónea. O sea, usted no se puede dejar llevar por un artículo, usted debe probarlo usted mismo antes de llegar a las conclusiones que dice el artículo, ¿verdad? Y pues obviamente le va a ser, si usted es novato en Linux, el proceso de aprendizaje va a ser un poco complicado, ¿verdad? Al principio no hay ninguna distribución que es perfecta, no todas tienen la configuración completa de lo que nosotros necesitamos, o sea que nosotros vamos a tener que aprender a nosotros mismos configurar el sistema, instalar los paquetes que necesitemos, etcétera. O sea que vamos a ir viendo poco a poco cómo ellos van a ir confrontando problemas. Vamos a seguir. Possibly be expected to know, not to mention seemingly conflicting information. How is it that Ubuntu can be simultaneously easy to use and beginner friendly and a hassle to set up? Another big one is that customization gets billed as this major selling point for Linux, and fair enough if that's your thing, but speaking on behalf of normies, I don't want a dozen novel ways to do the same thing. I want one fast, easy one. I mean, it's horrible when Microsoft scatters system settings all over the place. I think we all agree on that, and so we should all agree that it's horrible when anybody else does it. I mean, I'm the kind of person who doesn't even rename my video game characters because it makes it a nightmare to look anything up if I get stuck. And there are a ton of other red flags. Let's move on to hit #2 here, this time from TechRadar. Supports several controllers should not be a selling point for a gaming-focused product. It seems to imply that most of my stuff won't work, and included games are not the reason that anyone chooses an operating system. How are these articles so out of touch? Furthermore, the messaging around what makes an individual distro stand out compared to the other ones gets really muddy in some places. Like the way that these articles are often laid out, it sounds like if I choose the one with support for hybrid graphics, I'm going to be giving up kernel-level gaming optimizations. Or that if I want broad hardware support, that could cost me the customization that I crave. But the truth is that that's not the case. With a bit of elbow grease, the gaming-centric features and tweaks of one distro could be applied to another, but with some exceptions. Es lo que les estaba mencionando en el principio del video. La mayoría de las distribuciones funcionan con todos los cambios. O sea, cualquier cosa que tú puedas hacer en una, la puedes hacer en la otra, sin ningún problema. Obviamente el conocimiento es lo único que va a tener el límite, ¿verdad? Si tú no sabes, pues obviamente vas a tomar un tiempo en lo que lo puedes lograr. Y pues ese es realmente el reto, aprender a cómo hacerlo y cómo lograrlo. O sea, que no es que no se pueda, es que tú no puedes o que no sabes hacerlo.
The Pantheon user interface, for example, is specific to Elementary OS. And for a more gaming-related example, TechRadar mentions a feature of GamerOS, now called Chimera OS, called the Chimera app that sounds super cool. It allows you to easily install and manage non-Steam games and even ROMs for a wide range of retro consoles. Except that if I wanted an OS that doesn't support multitasking, I would invent myself a time machine so that I could go back and use it. But wait, hold on. The Chimera app can be used outside of Chimera OS. There's even a guide. But unless I want to really... Uno de los problemas que yo confrontaba cuando empecé a usar Linux era el instalar programas. Allá para los años 2000, 99, por allá, el 1999, 98, la distribución que yo estaba utilizando era Red Hat. Y pues Red Hat no tenía un manejador de paquetes, todo era a través de RPM. Y obviamente el RPM todavía se sigue usando, lo que es el Red Hat Packet Manager. Pero no existía lo que se conoce hoy como Joom. Joom es un software que se encarga de resolver las dependencias de una aplicación. Por ejemplo, si yo voy a instalar un programa en Linux, pues el sistema va a necesitar, o sea, la aplicación va a necesitar unas dependencias, que esas dependencias son necesarias para que esa aplicación corra correctamente en el sistema Linux. Pero si tú no instalas esas dependencias, la aplicación no va a correr correctamente. Y pues para ese tiempo tú tenías que estar instalando dependencias manualmente tú. O sea, si tú necesitabas instalar, por ejemplo, el servidor de Apache para alojar páginas web, y ese servidor pues no tenía el paquete o la aplicación necesitaba unas dependencias que tú no tenías. Y cuando tratabas de instalar el RPM, pues te decía, you need these dependencies, y pues te daba un montón de errores. Y era un problema, como le dicen, un pain, instalar una aplicación. Y entonces ahí es que surgen unas alternativas. En ese momento, una distribución como Gentoo, pues crea un manejador de paquetes que se llama todavía el Emerge. Y Emerge lo que hacía era resolver todas las dependencias, instalar las dependencias e instalar al final la aplicación necesaria. Y eso pues fue replicado por una distribución que se llamaba Yellow Dog Linux, que era específicamente una distribución basada en Red Hat para arquitectura PowerPC, que era el tipo de procesador que utilizaban las Mac para ese momento. Y pues esa tecnología se incorporó luego a lo que hoy conocemos como Joom en la distribución de Red Hat. O sea que es bien importante que sepan que Linux tiene una historia de prácticamente lo que era instalar aplicaciones era bien complicado antes. Hoy en día eso ya no existe, pero podemos decir que ya no existe prácticamente porque todo lo hacemos a través del manejador de paquetes. En el caso de Debian usamos apt-get. En el caso de Arch Linux usamos Pacman. En el caso de Red Hat usamos Joom o DNF. O sea que prácticamente hoy en día ese tema de instalar programas y que se instalen las dependencias, pues está resuelto. Obviamente todavía existen algunos problemas adicionales, ¿verdad? Como lo es el manejo de controladores de hardware, que por ejemplo propietario, como las tarjetas Nvidia, que tienen muchos problemas con Linux. O sea que eso, la mayoría de los problemas que yo entiendo que ellos van a confrontar a la hora de instalar Linux es la instalación de los controladores para las tarjetas gráficas Nvidia específicamente. Really get into the weeds, I better stick with something based on Arch, by the way, like Manjaro or Garuda. Not that that's going to be my final answer. In spite of its spectacularly stupid name, pop!_OS topped just about every listicle that I found and legitimately has some compelling selling points, like demystifying the notoriously difficult process of getting my NVIDIA GPU working properly and making installing the apps and tools that I'm going to need to run my Windows games a one-click affair with the Pop Shop. Ok, él está hablando de un sistema operativo que se llama Pop!_OS. Pop!_OS es basado en Ubuntu. Y obviamente Ubuntu es basado en Debian, que es desarrollado por una empresa que desarrolla unas computadoras que se llaman System 76. System 76 es una
una empresa que desarrolla computadoras con Linux. Y pues desarrollan un sistema operativo diseñado para correr en su hardware. No significa que no puede correr en otro hardware, pero específicamente está diseñado para esas computadoras. Basado en Ubuntu, utilizando el apt-get Package Manager para la instalación y remoción de aplicaciones. If it was 10 years ago and I was looking for a challenge, Manjaro's bleeding edge approach, please forgive the occasional screw up, definitely calls to me. And did I... Manjaro es otra distribución, está basada en Arch, es muy buena distribución, tiene diferentes versiones basadas en el entorno gráfico, KDE, GNOME, XFCE, diferentes tipos de versiones basadas en el entorno gráfico. Como yo les mencioné, en Linux existen muchos entornos gráficos, no solamente es el GNOME, existen varios, KDE es otro que es bien popular para usuarios que vienen de Windows, que les gusta ¿verdad? El parecido a Microsoft Windows. Y pues prácticamente esas distribuciones que, por ejemplo, Manjaro, hay varias que están basadas en Arch, como la que menciona Linux Torvald. Linux Torvald, ¿no? Linux. Mention it's based on Arch, by the way. But I want to win this thing without pulling my hair out for a month. And Pop! OS looks like a really good bet for that. Ok, ya vemos que Linux tiene un poco de miedo. Ahí está bien, estamos observando que él comenta que no quiere romperse la cabeza. Y eso es algo en Linux que tú tienes que obviar o prácticamente perder el miedo. Con Linux tú no puedes decir, no, yo quiero irme por lo fácil. No, en Linux hay que pasar trabajo en muchas cosas. Obviamente es más fácil de cuando yo empecé, de cuando el sistema se instalaba todo por línea de comando, que era bien complicado instalar un sistema Linux, que configurar la tarjeta de video o la tarjeta de sonido era bien difícil. Hoy en día es bien friendly toda esa área. Casi no tienes que instalar casi controladores, ya es automáticamente detectado todo, hasta las impresoras, todo prácticamente es bien fácil instalar un sistema Linux hoy en día. Pero sí tienes que tener, ¿verdad? No puedes tener miedo de acceder al command line, la línea de comandos para instalar algo, ¿verdad? O para alterar alguna configuración. O sea, no podemos pretender de que todo va a ser gráfico, que todo va a ser fácil. Hay hardware. Recuérdense que Linux es un sistema operativo manejado por una comunidad de usuarios, por una fundación que se llama la Linux Foundation, que es donde trabaja el creador del kernel Linux Torvald, que no es una empresa que prácticamente los fabricantes tienen acceso y pueden, como en el caso de Microsoft, ¿verdad? Tiene acceso a diferentes fabricantes y esos fabricantes, Microsoft les paga licencias para que puedan incorporar los manejadores dentro del sistema operativo. En el caso de Linux, todos los drivers y todos los manejadores, los controladores, son desarrollados por los usuarios de Linux, por la comunidad de usuarios, sin ningunos esquemáticos. Lo que hacen es ingeniería inversa para detectar y saber y investigar cómo poder desarrollar ese driver de ese hardware. Hacen ingeniería inversa para saber cómo funciona ese hardware y cómo desarrollar el controlador que funcione para controlar y manejar y operar y que funcione ese hardware. O sea que es bien diferente a lo que es Microsoft. Ubuntu based, so if I really want to get under the hood, that's totally an option. But the challenge here is play games, not get your PhD in Linux smartassery. I, on the other hand, after a lot of deliberation, decided to go with the daring, the uncompromising Linux Mint with the Cinnamon desktop environment. As for how I think that's gonna go, honestly, I'm pretty confident. I've used Mint before. I daily drove Ubuntu, the distro it's based on, for about 2 years back in school. So I'm not scared of figuring out how to install a GPU driver or use a package manager. I'm comfortable getting my hands dirty with Grub, but that doesn't mean I'm not a little scared of you. I'm pretty technical and I work in development every day, but hardcore Linux chads are absolutely terrifying. You scare me, and I really want this to go well because I still want you to like me when this is all over. Ok, Lucas se ve mucho más seguro de lo que está haciendo.
comenta que ya había utilizado Linux en la universidad y que prácticamente él brega con desarrollos constantemente. Tiene experiencia ya con la línea de comandos y se siente más seguro de instalar. Lo que siente un poco de temor es con los entusiastas de Linux, que somos bastante agresivos cuando opinamos, ¿verdad?, de nuestro sistema operativo y comparamos con Windows y somos bien haters cuando vamos a decir, mira, este tipo no sabe de Linux, este tipo es un Windowsero. ¿Entiendes? Que más o menos eso es lo que él tiene, el temor de que las personas cuando termine este challenge, pues no le critiquen tanto. Pero nada, el tipo se ve bastante confiado y mucho más que Linux, que tiene bastante temor en lo que es el hardcore Linux, que es bregar con la línea de comando y romperse la cabeza configurando algo. Got my drive ready, and Windows couldn't possibly have picked a more appropriate time to just bug the crap out. Ustedes vieron el hardware que él tiene al lado, que es como un mixer. Ese producto le va a dar bastante trabajo porque, según tengo entendido, eso no funciona en Linux. It's like it knows what's gonna happen. It won't let me click power. Obviously, I'm not 100%. Ok, aquí estamos viendo parte del hardware que él tiene en el rack. Según veo, ese router que tiene, ese switch que tiene arribita, es un MikroTik. Y los dos de abajo son Ubiquiti, que son productos basados en Linux, muy buenos. Productos bastante alcanzables económicamente, ¿verdad? Son productos buenísimos y costo efectivos. Committed to this yet. So my plan is to remove my existing SSD from the system. It's not a Gen 4 drive or anything, but I'm not expecting that to matter. I mean, what am I going to be doing? Running direct storage? Ha! Got him. Okay, so this is what happened last time. My desktop you can see where it's supposed to sort of end, but it keeps going, and the mouse can go over there. So I'm gonna right click right below. Ahí estamos viendo como él está confrontando problemas con el dual monitor. Prácticamente el sistema no está cuadrando bien los monitores y eso se debe prácticamente al driver. El driver de video aparentemente tiene un problema. Debe ser que está utilizando el driver open source de NoVU. NoVU es un driver libre de NVIDIA, desarrollado por la comunidad de Linux. Y pues no está del todo completamente estable. O sea que para tú configurarlo, para configurar correctamente los monitores, va a tener que instalar el driver de NVIDIA. Y obviamente al instalar o al bootear con el Light CD o con el USB que esté utilizando para instalar el distro, pues no va a activar el driver de NVIDIA cuando instala. O sea que probablemente va a tener que cambiar a un solo monitor para poder instalarlo correctamente. The Mint logo. Nothing shows up, but there's the menu. If I try to mouse over these, I can't select them. But if I move my mouse back to below this M, there it is. I found it. Okay, so my mouse has to be right there. I'm just gonna see if I can do an easy fix of just turning off my monitor here. To be fair, it is not installed yet. This is a live boot environment. See if it comes back when I turn that back on. DisplayPort, no signal. Okay. I was worried that my Thunderbolt connection, I used Thunderbolt to connect to a dock for my main display, was going to cause problems with the installer because there's no drivers installed or anything. So I hooked up my monitor that's here in the server closet, but dun, 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 hey, there it is. Just like that. My mouse. Antes se decía que el hardware iba más rápido que el software. Cuando, por ejemplo, salían periferales y muchas veces no habían los drivers para esos periferales. Pues lo que está pasando en Linux y lo que ocurre en la comunidad de open source es que muchos de estos fabricantes, como ya tienen acceso al código de Linux, pueden desarrollar los drivers e incorporarlos en el kernel mucho más rápido que en otros sistemas operativos. Obviamente, eso depende mucho del fabricante. Si el fabricante es abierto a Linux, pues vas a tener la mayoría de los dispositivos disponibles
mucho más rápido que en otros sistemas operativos. Por ejemplo, en el caso de AMD 64, cuando salió esa arquitectura, el único sistema operativo que podía ejecutar ese procesador en el 64 bits era Linux, ¿ok? Fue Linux porque ya AMD había desarrollado los componentes o los controladores necesarios para que el sistema ejecutara en Linux. O sea que mucho antes que Windows ejecutó Linux. Igual pasó en ARM. ARM, que es la arquitectura que utilizamos en los celulares. Y ahora mismo se está desarrollando muchos dispositivos y computadoras, servidores y demás, utilizando la arquitectura ARM. ¿Y quién es el que estaba primero corriendo esos procesadores con sistema operativo? Linux. Después entró Windows, obviamente, por la demanda de mercado que está esos procesadores. Microsoft pues está desarrollando también para ARM. He no moved. Oh wait, where'd it go? Oh, I thought. Oh wow. Oh, the sensitivity is just so high that I couldn't tell it was there. Okay then. Yep, that's the one. Here we go. Full name. Yes. Just did a quick restart and turned the side monitor off. And it's fixed to the bounds of the screen. Lo que yo les mencioné, ahí vieron como él quitó el segundo monitor y ya prácticamente cuando booteó, ahí puede ver la pantalla correcto. O sea que el problema está en el dual monitor. Debe ser, como yo les mencioné, el driver de NVIDIA, el open source, que se llama NoVU. Y prácticamente al remover el monitor secundario, pues tenías un solo monitor y no va a haber ningún tipo de problema. And the mouse problem is solved. So just installing directly from the live environment. So I do want the multimedia codecs. It's nice that Mint comes with those. Not every distro does. I haven't decided which drive to actually put Mint on, so I'm not entirely sure where it's installing these media codecs, but it's doing something. Okay, finished the install. It wants me to remove my flash drive. Got it, and then press enter. This is our first login, and we're there. Check video drivers. I knew I was going to run into that installing Mint instead of Pop! OS, but that is a challenge I have decided to undertake. It should be okay, but we'll see later. I'm going to go through this welcome manager. First order of business is to get our mouse speed down from over 9,000 to something more reasonable. That seems more like it. Also, why the hell is this on by default? No obvious indication that any of my hardware is not working fully. Even my Aquantia network card picked up just fine. I knew audio was going to be a challenge because I don't think the Go XLR has any kind of, oh, this is interesting, output. Hello? Okay, it appears to be taking my input right now, which is my mic right over here, presumably, and turning it into output. Blah, blah, blah. Yep, that's definitely it. Does this work at least? Left, front, right. Okay. Well, I've got the sound at least. I was looking for a simple way to just list all the hardware connected to the system so that I could verify if my drivers are installed. Linux apparently doesn't really work like that, but I can just install this utility called HardInfo. Not exactly a hardware info substitute, but it's a lot better than nothing. Of course, I don't want to get too deep into the weeds on any of this. Él está buscando una aplicación que sea como la que usas en Windows, que es el Hardware Manager. Eso no lo hay en Linux. Lo más parecido a eso que yo he visto es una que tiene KDE. KDE pues puede listar el hardware y tampoco te hace una lista de los drivers que tiene disponibles. O sea, en Linux, para tú verificar el driver que está disponible, tienes que usar el comando lspci menos vv y prácticamente vas a ir dando un pipe less y buscando los drivers que están activos en el dispositivo correcto. Pero es una manera bastante tediosa, ¿verdad? Para hacer eso. Lo más intuitivo para tú verificar si tu hardware está funcionando o si los drivers están instalados es que funcione, ¿verdad? Si por ejemplo tú no tienes audio, pues obviamente no está instalado correctamente el driver. Si no tienes aceleración 3D, pues tampoco está instalado el driver correctamente. Si no tienes Bluetooth, pues obviamente el driver no está correctamente instalado.
O sea que lo más cercano a eso que tiene Windows en Linux no existe. O hasta el momento yo no lo he visto. This for now, because the goal today for part 1 is to pick a distro, get it installed, and run a game. I will definitely need Steam. Failed to install Steam. Morning, you're Whoa. trying to remove the following essential packages. What are you talking about? I've done nothing with this other than install that hard info thing. You know, it's hilarious. Ahí debe ser un bug del Pop OS, porque lo que le está diciendo es que tiene que remover un montón de paquetería que tiene que ver con el Pop OS. Mira, ahí están viendo Pop Session, Pop Desktop. O sea que si él le da a remover todo eso, prácticamente se va a quedar sin el desktop. O sea, va a quedar como si estuviera en un servidor consola. O sea, no va a haber nada. Y ahí el error que le está mencionando es específicamente eso. Eso me imagino es porque ese paquete lo construye el Steam, lo construye la gente de Ubuntu o la gente de Valve utilizando dependencias que tienen que ver con Ubuntu. Por ejemplo, el Desktop Genome, otras utilidades que no tiene ahora mismo el Pop OS. O sea que para instalar Steam pues necesitas esas dependencias que el Pop OS no tiene y confligen con las que tiene actualmente. Last time I tried to do anything on Ubuntu, I ran into this exact same thing. I was told, it's super simple, you just install it. No, you do not. This is stupid. Apparently this is the solution. And I have to type, yes, do as I say in order. Ok, ahí está viendo lo que les dice, el sistema le está dando un warning. The essential packages will be removed. This should not be done unless you know exactly what you are doing. O sea que no hagas eso ni pa'l carajo. Ahí está removiendo, mira, Pop Desktop, Pop Session, Pop Genome Initial Setup, Chrome Genome Shell, hasta el GDM3, que el GDM3 es lo que utiliza para entrar al desktop. O sea que no va a tener nada. El sistema va a estar prácticamente en el login shell. To install it. Oops. And maybe it will install and launch now. Error. What is the point of having a... Oh. Ahí lo tienen. Hello? Increíble. Did my computer just hard reset? No se reseteó. Está en un TTY, o sea, está en un I mean, to be terminal. clear, I've seen some broken Windows be... Si él cambia con controlar F1, F2 o F3, puede encontrar dónde está el login shell. Que puedes ver el login, el prompt para loguearte por terminal y poder corregir cualquier problema. Obviamente él no tiene el conocimiento para hacer eso. O no conoce, ¿verdad? No sabe cómo hacerlo, pero ahí no se rebootió la máquina todavía está ahí. Behavior on first install, but this is... He's dead, Jim. Okay, so we've got the Novu, or however that's pronounced, open source driver. Fantastic. Ahí tienen el driver que yo les estaba mencionando. Mira la view. No view. Este que está aquí, que es el driver open source, es el que trae por default la distribución. El que está arribita, pues es el propietario y es el que recomiendan para cualquier tarjeta gráfica de Nvidia de última generación. Ahí están viendo que la tarjeta que él tiene es una Titan RTX. O sea que es una tarjeta bastante actualizada. Happy they made that, but we are going to try to move to the proprietary NVIDIA 470 driver. Install done. Just need to restart. Had a few more errors than last time, but I think we're still good. Genuinely think this is fine. Yeah, nice. Okay. Now Linux Mint also has an update manager. A new version of Update Manager is available. Apply the update. It updates, and then it finds all the different updates that we need. Pressing the... Perfecto. Eso es bien importante. En los sistemas Linux hay que mantenerlos actualizados como cualquier sistema operativo.
las vulnerabilidades existen también en Linux, no significa que Linux esté exento de vulnerabilidades. Obviamente es más complicado que te encuentres con un virus, ¿verdad? Pero existen virus para Linux. No es igual que en Windows, que es mucho más común infectar una máquina con un virus. En Linux es un poco más complicado para la persona que te va a atacar, porque obviamente si tú estás corriendo todo como usuario regular, pues no va a ser tan fácil. Obviamente si tú estás corriendo servicios de servidores, programas que tengan que ver con servicios, ¿verdad? Que están expuestos a internet, abren puertos en tu máquina, por ejemplo Apache, Popfix, FTP, cualquier servicio, pues obviamente ahí van a comprometer el sistema si ese programa tiene una vulnerabilidad. Pero aquí ustedes ven que el sistema mismo les recomienda, mira, actualiza el sistema operativo, y pues eso es lo que deben hacer ustedes. Cada vez que ustedes vean updates, actualicen y apliquen esos updates. The reset button on my computer did not, in fact, allow it to come back to life. Let's try an all the way off and start again. Not that I think that will do anything different from the reset button. Man, if I manage to completely brick this install in 15 minutes, that might be a new personal best for me. My machine is not even posting now. I have plugged the HDMI cable back in here. Let's see what happens. Hello? Hey, there we go. Okay, so that's back. That's not. My phone battery is only at like 6%, but I'm afraid to turn the camera off now because this ride has been absolutely wild. Pretty wild. Oh, hey, there we go. Hello? Oh. Oh, wait, what? Did I manage to completely nuke my desktop environment? Like my GUI? Eso mismo fue lo que hizo. How? Just... Al remover el Pop Session y el Pop OS GDM3, un montón de paquetería que él removió, pues obviamente está quitando completamente el desktop environment. Obviamente para una persona que conozca del sistema es bien fácil instalarlo nuevamente. Tú con el comando apt-get install pop session espacio -y se instala completamente todo otra vez. O sea que no tendría mucho que pasar el trabajo de reinstalar el sistema operativo completo. Lo que él hubiera hecho después de instalar es actualizar todo el sistema operativo, y de esa manera yo creo que no hubiera tenido ese problema. Obviamente para una persona sin experiencia, pues esto es una forma negativa de no usar Linux, ¿verdad? Se asusta la persona que está usando Linux cuando pasa alguna de estas cosas. Pero a la misma vez es bien importante saber en Linux que las cosas deben buscar la manera de corregirlas, no rendirse a la primera, ¿verdad? Rápidamente reinstalar. Las personas es igual que en Windows, rápido que se daña algo, no, yo remuevo y reinstalo. No, vamos a corregir ese programa y buscar la causa, y que si nos vuelve a suceder poderlo corregir sin tener que reinstalar el sistema. Yo tengo mi instalación de Linux en la laptop y en esta workstation que tiene más de 10 años. La instalación yo nunca he reinstalado hace muchos años. Yo lo que hago es comprar un disco duro nuevo, hago un clon de todo lo que tengo, toda la información que tengo en el disco, lo cloneo al otro, y de esa manera tengo la misma instalación con todos mis settings, con toda mi información, con todos mis documentos, todo ahí. O sea, lo que hago es comprar un disco duro nuevo de más capacidad y paso todo mi sistema operativo con toda la información y todo. No tengo que estar haciendo una reinstalación completamente nueva. Eso prácticamente nos va a tomar mucho tiempo más de lo que haríamos si instalamos y corregimos el problema ahí. Para una persona que está empezando en Linux, pues es un poco tedioso, pero a la misma vez aprendes a corregir situaciones como esta. Logged in, and this is what I got. Ubuntu comes with absolutely no warranty. I can see why. This was a terrible experience. And I think that's where I'm going to have to leave it for tonight, because I found this other post saying, hey, yeah, I had this problem. This was not easily solvable, so... Miren los comandos que él estaba tratando de ejecutar atrás. Dice System Control Restart GDM.
GDM fue el servicio que él removió. O sea que realmente no iba a funcionar jamás ese comando. Y ahí ustedes ven que el servicio no lo está encontrando. GDM.service not found. O sea que al tú remover todo lo que removiste, Linux, pues removiste todo el sistema y todos los paquetes que tienen que ver con el gráfico. O sea que realmente eso no va a funcionar. Y menos con un usuario regular. Tendrías que ser usuario root para poder ejecutar el comando de restart GDM. Es bien complicado para un usuario nuevo esto que pasó. The fresh install. I don't think I'm going with Pop OS again. I mean, you guys were there for the whole thing. That was utterly ridiculous. Continuing to install updates, I have turned on my side monitor. One minor issue, I can't go over there with my mouse because my mouse has to go all the way left and then it's over there. So I need to reconfigure the desktops. Right click doesn't get me there. Ese síntoma yo lo he visto bastante, es bastante común. Obviamente hay que configurar la orientación de los monitores. Hay una aplicación en GNOME que se llama Displays. Y Displays te permite configurar cuál es el monitor primario y cuál es el secundario. Y cuál es la orientación que tú deseas colocarlos, ¿verdad? Si es a la izquierda o a la derecha. Y de esa manera pues corregir ese problema que tiene Lucas. Yo entiendo que el sistema que él está utilizando... No sé qué de desktop es ese que le está corriendo. Ahí me parece que es el Mate. Si no me equivoco es Mate. O el Linux Mint tiene uno diferente. No me recuerdo cómo se llama el desktop environment. Pero esa herramienta está disponible en creo que todo. En Display, si él busca en el search, en el menú Display, creo que le va a aparecer y poder corregir la orientación de los monitores. Yeah, we'll figure it out. You know what? No, forget it. The wife's still awake, so I've got Manjaro loaded up here, and we're gonna take another crack at this puppy. To be clear, it's entirely possible that I did something completely wrong, not knowing what I was doing, and I'm responsible for the OS getting bricked. I just also think that with you guys along for the ride, the things that I did were not entirely ridiculous or unreasonable. So you can be mad at me for breaking it, but just at least acknowledge that it could have happened to anyone who's not already fully well versed in the black arts of Linux 3. Como él dice, una experiencia bastante negativa, ¿verdad? Para una persona que estaría usando Linux por primera vez. Pero a la misma vez es bien importante la lectura de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Buscar en internet, hay mucha información de ayuda de Linux. Cómo instalar Steam en Pop OS. Bien importante, como les mencioné ahorita, actualizar el sistema una vez usted instala. Actualiza el sistema con todos los updates, mantenga el sistema actualizado y luego empieza a instalar software. Eso le va a evitar muchos problemas como el que tuvo Linux. Okay, hold on a second. I didn't manage to catch the boot selector prompt. Started complaining about USB devices. Feels like the old days, doesn't it? You know, I made a video about our 10 gig NAS using Emulex cards. Probably like 9 years ago in this very room. A lot of memories in this house. Mixed feelings on moving. Manjaro went straight into the live boot environment, so we're just gonna launch the installer. And good luck, everybody. I got Wine installed through the software manager. I need to get Lutris. I didn't find Lutris in the software manager. Ahí está hablando de Wine. Wine es una aplicación que nos permite ejecutar software de Windows en Linux y no emulado. Es prácticamente como un layer que instala librerías de Windows dentro de Linux para poder ejecutar aplicaciones de Windows dentro de Linux. No todas están soportadas, pero hay una gran mayoría que sí. Hay una página de Wine, winehq.org si no me equivoco, o .com, que te lleva a la página del proyecto y ahí puedes verificar toda la información de este proyecto y las aplicaciones que están funcionando. Este otro software que él está viendo ahí, Lutris, nunca lo he oído. Entiendo que es una
una aplicación gráfica para correr las aplicaciones con Wine. So I just went to the Lutris website, followed the command line stuff, and I now have Lutris, which we'll close for now and use later. The Mint Software Manager had Steam. Well, I selected install. It made me put in my password twice, and now it's removing. It never stopped trying to do that removing thing, but I just closed the package manager, clicked onto, I'm going to call. Él está viendo que las aplicaciones gráficas muchas veces tienen algunos errores, ¿verdad? Ahí vieron cómo la aplicación estaba diciendo se quedó en removing y realmente ya había terminado de instalar la aplicación. Por eso es que yo muchas veces le doy un skip a las aplicaciones gráficas en la parte de instalación de paquetes. La instalación de paquetes donde mejor funciona es a nivel de terminal. Y ahí tú ves todo lo que está pasando, los errores, algún problema con algún paquete o alguna librería que no se instaló o demás. Todo lo vemos en el shell, es mucho más fácil. Todo eso que él hizo con el programa gráfico lo hacemos con 2 comandos o 3 comandos, nada más. Start, I don't know if it's called start here, and Steam was sitting right there. So I launched it, and it seems to be working. So maybe we're fine. Okay, sweet. I'm gonna log in, I'll see you on the other side. I just want you guys to be here with me for the experience so that if I completely explode this one, you'll at least know why, maybe. You can leave a know-it-all comment under the video. Manjaro es muy buena distribución basada en Arch Linux. Yo personalmente soy entusiasta de Arch. Mi desktop y mi laptop pues están instaladas con Arch. Yo llevo usando Arch muchos años, hace más de 10 años. Anteriormente yo estaba usando Gentoo. Gentoo es una distribución con una comunidad de usuarios bien grande. La única desventaja que yo le veo a Gentoo es que él compila todos los paquetes que vas a instalar en la máquina. Y pues obviamente es un poco tedioso y toma tiempo la compilación. Si por ejemplo vamos a compilar OpenOffice, aplicaciones grandes como Evolution, Firefox, pues tarda mucho en compilarles todo ese reguero de aplicaciones. Pero Gentoo es una distribución, yo diría, de las mejores. Incluso yo creo que es con Debian, son de las distribuciones que más arquitecturas soportan. Y pues tiene un montón de ventajas. Gentoo es una distribución que yo recomiendo para las personas que quieren aprender de lleno Linux. Pues aprendes mucho porque tienes que hacer la mayoría de las cosas a mano. Manual, instalación manual, configuración de las particiones manualmente, crear los usuarios manualmente tú mismo. Muchas cosas las tienes que hacer tú a través del command line. Mucha gente lo encuentra tedioso, pero en realidad aprendes mucho, aprendes más que instalando a través de un GUI. I'm ready. Come at me, guys. I'm trying here, Well, who needs sound anyway? Microsoft has a very broken settings situation right now, but this is worse. Hey, is my game controller picked up just like that? Oh, nice. Look at that. Why are the 2 columns open source and installed? Does this mean, is this proprietary? Because that's what I think I told it to do. X server settings. What is X server? X server gonna give it to you what? Okay, all right, this seems to do kind of what we need it to do. I'll figure this out later. Let's get Steam. Let's see if we can get Steam. I saw something about Steam in that update that made me restart. Oh, Steam runtime. Hello. Oh, we're updating again. No problem. Okay, Steam installed no problems. I'm gonna quickly go to my settings, go to Steam Play, enable Steam Play for all other titles, and then have, I guess we'll do Proton
6.3-7? Ahí Steam es la aplicación desarrollada por Valve, que es la compañía encargada de crear el juego icónico Half-Life. Y pues obviamente Steam es una compañía que ha crecido en los últimos años un montón. Y esta tecnología de Steam lleva mucho tiempo ya en lo que es el ambiente de juego, ¿verdad? Y pues obviamente la compañía Valve, que anteriormente era bien rara con Linux, no le gustaba Linux. El Gale, que es el creador de esta compañía, pues no le gustaba portar los juegos a Linux, pero a través de los años se han dado cuenta que esta plataforma tiene un potencial brutal. Creo que ellos empezaron a mirar Linux cuando Microsoft decidió crear su propio store. Que en el store, pues obviamente iba a crear lo que se llama la comunidad de los desarrolladores para que utilizaran el store de Microsoft para instalar lo que es los juegos. Y pues obviamente iban a cobrar un revenue a los desarrolladores o a las casas que crean los juegos para que pudieran estar en su tienda, ¿verdad? Y pues esto lo vieron muchas empresas como algo, ¿verdad? Como algo raro y lo vieron mal y entendieron que ellos debían desarrollar su propio ecosistema. Y ahí es que entonces Valve empieza a ver la plataforma de Linux como la alternativa para ellos crear su ambiente completo sin depender del sistema operativo de Microsoft. Y ahí es que entonces también desarrollan lo que se conoce como el Steam Deck, que es la consola de mano que va a salir ahora en el 2022, que está basada completamente en Linux, utilizando la distribución Arch. Y prácticamente también desarrollaron Proton, que Proton es una versión mejorada de Wine para correr los juegos. Y Proton permite ejecutar muchos de los juegos que están dentro de la plataforma de Steam, que son de Microsoft, pues los corre sin problemas en plataforma Linux. O sea que eso es lo que él está configurando en esa pantalla que ustedes están viendo ahí, que sale las opciones de las versiones de Proton. Y te permite tener acceso a una cantidad más grande de juegos disponibles para correrlos en Linux. And then I'll go to shader pre-caching and allow background processing of Vulkan shaders. Okay, so we gotta restart Steam real quick. Well, I believe FTL has a native Linux version. I'm just gonna install directly. And we're gaming on Linux, boys. There we go. I think I'm done. The first challenge? That wasn't really a challenge. I suspect we will run into major challenges down the line. Library. Oh yeah. Oh, hey, look at that. Look at that. Look at that. Oh, boom. Linux. Now, the game I've been playing recently is Cave Story Plus. Is this Linux? Just like native freaking let's go, boys? Oh wait, my sound still isn't working. Yeah, I still have no sound. Honestly, I'm kind of willing to live with that. Let's just it's on the right. And no dice on the controller, even though it was picked up by the system. I guess we need to figure that out now. This video ended up a lot longer than I expected. The goal was simple: install Linux and run a game. And I managed to screw it up so royally that I'm here hours later, still trying to figure it out. This is a native Linux game. Let's just play it. And we're gaming. It's running nice and smooth. This is a native game, so this is really not that much of a challenge. My sound still isn't working. Still have no idea why that would be, but we're gaming, and it seems to have just been a Cave Story issue because my controller is working just fine. La mayoría de los controles de Nintendo, PlayStation, Xbox funcionan perfectamente en Linux. Incluso hay una distribución que se llama RetroPie, que nos permite correr emuladores y demás para correr juegos antiguos de Super Nintendo, Sega, Super Nintendo
Nintendo original, Game Boy, montones de consolas, ¿verdad? Antiguas. Y pues los controles funcionan sin problema. Yo tengo allí un Raspberry Pi que lo utilizo mucho para ese tipo de juegos. Y funciona sin problema. Funciona como si fuera creado para ese tipo de plataforma. Jump, whatever, attack. Yeah, there you go. Hopefully Luke had an easier go of it than I did. The best part of this whole thing is that we are just getting started. A lot of the games that I want to run, like Supreme Commander Forged Alliance, appear to have ways to run them. Discord looks like there's a way to get it going. It involves a lot of command line. Hopefully I won't brick my OS. But step 2 is getting streaming working. Both Luke and I stream. We both need it working if we're going to run this for a month. So good luck, everybody. Thanks, FreshBooks, for sponsoring. Bueno, ahí vieron prácticamente que el video de Linux, donde se quedó prácticamente fue en la parte del sonido, no pudo configurar el sonido. Y es prácticamente el problema que tuvo Linux. En el otro caso de Lucas, todo le funcionó perfectamente. Fue más inteligente en la parte de actualizar el sistema antes de hacer cualquier instalación nueva. Y Linux pues se fue por un camino más, por hacer las cosas más fácil, pues le salió la cosa más difícil. Trató de usar una distribución que se llama Pop! OS, supuestamente porque era más fácil la configuración, y terminó peor, terminó con varias horas adicionales del problema y no tiene sonido en el sistema tampoco. Al instalar Mángaro pues prácticamente no le detectó la tarjeta de sonido, o no sé cuál tipo de sound card tenga él. Aparentemente es un mixer que él tiene al lado, ¿verdad? Que es el que le da sonido a él, y entiendo que eso no funciona en Linux. Hay que verificar realmente qué hardware es el que está él utilizando, para entonces poder decirle si realmente eso funciona en Linux o no. Hay mucha información en la internet, lo importante aquí es leer. En Linux hay que leer mucho, hay que aprender, buscar la solución hasta que usted no se rinda nunca. Busque en cualquier sitio, en cualquier website. Hay mucha información de Linux en el internet, tutoriales, documentación de los fabricantes, por ejemplo, de Red Hat, de SUSE, de Ubuntu, de las comunidades como Gentoo, de Arch Linux, que tiene uno de los mejores wikis en el internet de Linux. Hay montones y montones de tutoriales, o sea que realmente yo creo que el que no encuentra la información es porque no la busca. Y ha sido un buen episodio de Linux Tech. Yo estoy ansioso de ver la segunda parte porque nos dejó con las ganas de seguir viendo más. El tema de Linux yo creo que atrae muchas personas porque a las personas les gusta. Yo me recuerdo cuando yo empecé con Vida Linux, que íbamos a las universidades y los estudiantes eran bien abiertos a aprender, a buscar, a saber más de Linux, a aprender a configurarlo. Y nosotros hicimos varios Install Fest hace muchos años atrás. Entre uno de ellos fue en EDP College, que fue mucha gente. E instalamos Linux a un montón de gente allí. Y creo que eso lo vamos a hacer próximamente cuando termine todo esto de la pandemia y demás. Para seguir regando la voz con Linux. Y vamos a lanzar un sistema operativo que vamos a darle una sorpresa a todos muy pronto. O sea que no voy a dar muchos detalles ahora, pero eso viene ya. O sea que espero que les haya gustado esta reseña y nada, seguimos añadiendo contenido. Así que tengan todos un buen día. Hasta luego.